¿Tienen una idea de qué es misericordia, cierto? Gloria a Dios. Yo sabía que sí. Ustedes son hermanos, ustedes son cristianos. Aleluya. Bien, la palabra del Señor nos ha traído hasta aquí hoy. Y pues la gloria sea para Él, que tenemos su palabra. Mateo capítulo 5, versículo. Unos dicen 7, otros dicen 10, otros 100. 7, ok. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gloria al Señor. Yo creo que, ¿cuántos saben que Dios no se equivoca? Yo creo que Él ha escogido en un orden exacto, no lo hizo al azar, cada cosa que nos dice en este sermón. Él lo ha hecho realmente en un orden y vemos que hay un progreso concreto, hay un progreso en el pensamiento, hay una secuencia en cada una de estas bienaventuranzas. Yo creo que las han escuchado y saben de que ha venido creciendo. La pasada bienaventuranza, que era tener sed y hambre de justicia, tiene cierta similitud, o esta va de acuerdo o con alguna similitud a la que vimos la semana pasada, que es justamente esa. Otra cosa importante a tener en cuenta es que nosotros no nos sirve, a ver, la palabra del Señor, no quiero que me malinterpreten, no sería lo mejor para usted si tomara una de estas bienaventuranzas aparte de las otras. Pues como le acabo de decir, tienen cierta secuencia que debe ser tenida en cuenta, pues una cosa nos va llevando a la otra y vamos como en un creciendo o en un creciendo de los conceptos que el Señor y las ordenanzas que el Señor nos da, pero también vamos viendo respuestas en nuestro corazón cada vez que tenemos en cuenta estas palabras. Ya hemos retomado en algunas oportunidades los versículos pasados y hoy no es la excepción, tomaremos un poco también de los versículos pasados para darnos cuenta del orden en el que Dios ha establecido estas palabras. Entonces aquí vemos que el Señor nos trae hoy una afirmación tremenda, una afirmación penetrante para todos nosotros. Dice: felices, dice Cristo, esas personas merecen que se les felicite. O sea, bienaventurado, eso significa, ¿no? Ya lo sabíamos, ¿no? ¿Cierto que sí? Ok. Entonces el Señor dice: merecen que se les felicite a aquellos a quienes son ¿qué? Misericordiosos. Bienaventurados, felices los misericordiosos, ¿cierto? Nuestro Señor describe al cristiano en su carácter. Entonces, entremos en el siguiente paso. Esto de que nosotros somos misericordiosos, si a usted le dicen que usted es misericordioso, ¿usted qué piensa en ese momento? ¿Será que lo soy o no lo soy? De alguna manera esta palabra nos escudriña, nos somete a prueba, porque nosotros realmente no creo que seamos tan misericordiosos y tal vez esto es por el hecho de que no hemos entendido realmente lo que es misericordia. Y cuando tomamos este sermón del monte en toda su plenitud, creo que nos vemos que estamos sometidos a una prueba tremenda, porque difícilmente nosotros podríamos llenar esos requerimientos de parte del Señor. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros ante estas pruebas tan penetrantes? ¿Cómo reaccionamos cuando nos dicen que nosotros somos misericordiosos? ¿Cómo reaccionamos ante todo esto que el Señor pone frente a nosotros como un espejo donde solo vemos a Cristo y nos damos cuenta de que todavía estamos feitos y no nos parecemos tanto a Él? Es importante tener en cuenta esto. ¿Qué produce en su corazón el hecho de ver a Cristo ahí
de verlo tan perfecto y nosotros tan imperfectos. Tal vez esto nos pone un poco, nos impacienta un poco. Y a veces como que cuando se nos confronta, quisiéramos de pronto hablar de otra cosa, hablar del clima, hablar de deporte o hablar no sé, del pasatiempo favorito que nosotros tenemos. A algunos de ustedes les gustan los carros, a otros les gusta las series de televisión, a otros les gusta más el trabajo, y quisiéramos a veces hablar de cualquier otra cosa menos del hecho de que nosotros estamos siendo tan confrontados con una palabra que a simple vista o en primer momento nos parece que es algo sencillo, pero realmente ser misericordioso tiene algo de complejo. Entonces tal vez nos desagrada esta prueba personal. Si a nosotros nos desagrada que se nos ponga a prueba, esto quiere decir simplemente que mi posición es completamente contraria a la del hombre del Nuevo Testamento. Y ahí ya comienzan las pedradas. ¿Por qué? Porque si a nosotros la palabra de Dios nos confronta y llena nuestro corazón, en lugar de agradecimiento a Dios, lo lleva a reaccionar de forma contraria, quiere decir que el Evangelio todavía no ha echado raíces en nuestros corazones. Pero creo por otra parte entonces que nosotros podíamos tomar otra posición. ¿Y cuál es esa otra posición? Pues decir que es bueno, ser humillados por Dios. ¿Cuántos lo creen? Y que me es bueno que se me ponga delante del espejo del carácter de Cristo, y lo cual me muestra entonces qué clase de persona o qué clase de individuo yo soy. Y es necesario que entendamos quiénes somos nosotros delante del Señor, porque si nosotros no nos damos cuenta de cómo estamos delante del Señor, entonces ¿cómo podremos buscar solución a nuestros problemas? Nadie puede buscar solución a un problema que no cree que tenga, ¿cierto? Si tenemos problemas económicos, buscaremos soluciones para sanar este problema económico. Pero si nosotros no sabemos que tenemos un problema económico, pues obviamente no vamos a buscar una solución económica. Entonces es importante que nosotros nos veamos en este espejo de que es la palabra del Señor, y entender lo que soy a la luz del modelo que Dios tiene para el cristiano, a entender lo que soy en referencia a lo que Dios dice que un cristiano debe ser. Yo no sé cuántos de ustedes entienden que Dios quiere que seamos misericordiosos. ¿Cuántos lo saben? Bien. Pero si nosotros vemos que esto es bueno para nosotros, entonces hay una esperanza. Tenemos una esperanza en cuanto a lo que somos ahora y lo que podamos llegar a ser mañana. ¿Me estoy haciendo entender? Bien. Lo que hemos visto de los temas, de los versículos pasados, de las bienaventuranzas pasadas, es que el verdadero cristiano nunca objeta que se le humille. Al contrario, el verdadero cristiano no tiene problema porque se le humille. El verdadero cristiano saca gran provecho de pasar por una humillación. Y esas cosas a nosotros nos parecen gruesas ahora, pero cuando estamos en medio de una situación así, estamos en medio de una situación difícil y se nos humilla, pero luego vemos el resultado en nuestra humildad y vemos que a Dios, en respuesta a esto, siempre dará, escuche esto, Dios siempre dará salida rápida al humilde. Y lo digo basado en lo siguiente: la palabra de Dios dice que Dios mira de lejos ¿a quién? Pero de cerca ¿a quién? Ok, entonces eso me da pie para decir que si yo soy humillado en medio y afligido, y soy humillado en medio de una situación, creo que tengo más fácil salida, pues Dios está cerca de mí
Y con Dios podemos salir adelante. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Escritura. Si la situación es difícil, pero yo me pongo altivo y digo, no, Dios, lo hago a mi manera. Si la situación es difícil y sé que estoy cometiendo un error, pero sigo metiéndome en el error, difícilmente Dios podrá obrar en mi corazón. Pero si en cambio yo digo, ok, aunque me humillen, aunque me cueste dolor, yo me mantengo confiando en la palabra del Señor que me manda a ser humilde, entonces tengo a Dios de mi lado. ¿Lo entendemos? Hay una cosa que es importante. Si vamos un poco más profundo en lo que acabo de decir, nosotros nos correspondería decir lo siguiente, que a nosotros no nos toca dirigir nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo nos ha de dirigir a nosotros. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? En otras palabras, si yo me rindo a Cristo, voy a ser bien manejado. No por mí mismo siquiera, sino por Él, por Cristo mismo. Pero si yo no lo hago, si creo que el cristianismo se maneja a mi manera, pues entonces esto es un gravísimo error para mi vida. Desde el punto de vista de las bienaventuranzas, es más, desde el punto de vista de todo el Nuevo Testamento, es un error total pensar de otro modo, pensar que uno puede manejar su vida siendo cristiano a su manera. Algunos creen, ¿cuántos han escuchado decir esto? Voy a tratar de mejorar para luego ir a la iglesia. Algunos dicen, no sé si usted alguna vez lo dijo también. No, yo voy a hacer esto cuando yo sea perfecto. Yo voy a dar tal paso de fe cuando yo ya tenga esa fe. ¿Y cómo va a tener fe si todavía no ha sido puesta a prueba? ¿Y cómo va a pedir usted ser un genuino cristiano fuera de Cristo, haciendo las cosas en su fuerza? Hay gente que lo ha intentado así. Hay gente que dice, yo voy a hacer esto en la iglesia cuando yo esté totalmente preparado para hacerlo. ¿Y cuándo vamos a estar preparados? Si todos los días de nuestra vida estamos necesitando del perdón, de la gracia de Dios para poder caminar. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta en lo que tiene que ver en mi vida espiritual. Decir eso es una arrogancia. Decir eso es solamente una hipocresía, un orgullo escondido ahí en una falsa humildad. No, es que cuando yo sea mejor, entonces tomaré ese paso. Nunca vas a ser mejor. Y nunca podrás entender qué es misericordia hasta cuando tú sientas, creas y experimentes y que la has vivido. Ese es el punto clave de este versículo. Entonces, la situación es más bien que el cristianismo me ha de dirigir. La verdad me ha de dominar, porque lo que me ha hecho cristiano a mí no es mi propia inteligencia, no es mi propia fuerza, sino la obra del Espíritu Santo dentro de mí. Amén. ¿Estamos entendiendo? Quiero citar una vez más al apóstol Pablo. Me encanta esta frase del apóstol Pablo cuando dice, no vivo yo más, mas Cristo vive en mí. ¿Se dan cuenta de eso? Él dirige, dice Pablo. Ya no dirijo yo mi vida, ahora la dirige Cristo. De modo que no he de verme como un hombre natural que dirige su vida y trata de ser cristiano de diferentes formas y en su propia fuerza y capacidad. No, su espíritu me dirige. Él es el centro de mi vida. Él dirige la fuente misma de todo mi ser. Es Él la fuente de toda mi actividad. Es Él el que me da fe diariamente. ¿Cuántos saben que la fe ni siquiera es suya? La fe es un don de Dios y al ser don es un regalo. Nadie dice yo tengo fe porque tengo fe. Bueno, algunos lo dicen,
y tienen fe en la fe. Pero estamos hablando de la verdad del evangelio, y la escritura dice que solamente por el oír, ¿qué? Es por eso que viene la fe. ¿Cómo poder tener fe en alguien que no conocemos? Una vez más reitero mi llamado de cada domingo casi. Pocas veces olvido a que por favor no dejen su Biblia tirada ahí en la casa. Algunos no la dejan tirada, la cargan siempre, pero nunca la encienden porque la tienen en el teléfono. Pero no la encienden. Esperan a los 8 días a ver qué va a decir el pastor, a ver si me gusta, porque a algunos no les gusta siquiera lo que se les dice. Mi amado hermano, no se pueden leer estas bienaventuranzas sin llegar a la conclusión de que no depende de mí, sino que dependo totalmente de Él. Lo voy a repetir. Estas bienaventuranzas, este sermón del monte, no puede llegar a darnos otra conclusión que nosotros estamos en bancarrota espiritual y que dependemos solamente de Él. Aquel que dice que se las sabe todas, permítame decirle que no se sabe ni una. La fe cristiana no es algo que está, hermanos, en la superficie de la vida del hombre. Por esto, el Nuevo Testamento habla acerca de algo que es muy valioso y muy necesario para todos nosotros, y es el volver a nacer, el nuevo nacimiento. La palabra de Dios habla acerca de una nueva creación y acerca de recibir una nueva naturaleza. No dice que nosotros vamos a enmendarnos por nosotros mismos. La palabra del Señor dice que Él ha cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne. A eso yo le he llamado una cirugía celestial. Una cirugía bendita. Dios hizo algo maravilloso. Cambió ese corazón de piedra que era insensible al pecado. Ese corazón que no le importaba si hacía daño, si robaba, si golpeaba, si adulteraba, si traicionaba. Para ahora ser un corazón que sufre cuando peca, para ser un corazón sensible a la palabra de Dios, para que ahora tengamos un corazón que se duele porque sabe que ha ofendido a un Dios santo. Amén. Es algo que le sucede al hombre en el centro mismo de su ser y no podrá hacerse sin la ayuda de Dios. Imagínense cómo serían nuestras palabras si tuviéramos el poder o la capacidad de alcanzar algo por nosotros mismos. Si nosotros somos vanagloriosos, si somos altivos, sabiendo que no podemos hacer nada por nosotros mismos, ¿ustedes se imaginan cómo caminaríamos nosotros por las calles si pudiéramos hacer algo espiritual, un cambio espiritual por nosotros mismos? ¿Sabe qué? Los pavos reales nos quedarían chiquitos. ¿Ustedes han visto los pavos reales cómo se esposan? Algunos andan así porque se conocen 2 o 3 versículos. Imagínense que pudieran conocer la verdad. Imagínense que pudieran tener poder para cambiar en su vida algo espiritual. ¿Cómo serían? ¿Se sentirían tal vez extraterrestres? Entonces, veamos que el verdadero cristiano, o mejor, al verdadero cristiano, el Espíritu Santo dirige todos sus pensamientos, toda su perspectiva, toda su imaginación y como consecuencia todas sus acciones. Ya lo hemos dicho antes, solo haremos lo que pensamos. Creo que lo dije el viernes pasado en la reunión de estudio, ¿sí no es así? Nosotros no vamos a hacer nada que no hayamos pensado. ¿Cierto que no? Levante la mano el que tenga sueño. Ya más de uno aquí. El Señor les bendiga, el Señor los despierte. Hermanos, todas nuestras actividades, por tanto, son la consecuencia de una nueva naturaleza. El que es cristiano obrará
como cristiano. Y si somos cristianos, viviremos como cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? La mitad. Señor, yo pensé que se habían convertido todos. Entonces, hay algo nuevo en mi vida. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo ha hecho algo dentro suyo? ¿Cuántos tienen comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuántos el Espíritu Santo les habla? Pero no solamente a cuántos el Espíritu Santo les habla, sino cuántos escuchan al Espíritu Santo. Yo creo que debemos ser sinceros en este momento. ¿Cuántos escuchan al Espíritu Santo? Ay, hay menos amén ahora. O sea que nos estamos asincerando, eso está bueno. Confiesen, pecadores. ¿Sabe? Es increíble, de verdad que es increíble escuchar a alguien decir que ama a Dios, que es cristiano genuino, pero se le olvidan las palabras de Cristo cuando le dijo: si me amas, guarda mis mandamientos, obedece mi palabra. Algunos son cristianos pero no obedecen. Yo soy cristiano, pero esta es la que yo digo siempre, ya lo debo tener aburridos con esta, pero es que me gusta. Yo soy cristiano, pero mi tatarabuelo era bravo, mi abuelo era bravo, y mi bisabuelo peor, mi papá es bravo, mi hermano mayor es bravo, pues yo soy lo mismo. Y soy cristiano, pero a mí no me cambia nadie. Es tremendo, parece ridículo lo que estoy diciendo. Es más, es ridículo de que alguien diga que es algo manifestando o viviendo de otra manera. Todos nosotros manifestamos si somos o no, comencemos de nuevo, pobres en espíritu. Si lloramos o no, si somos o no mansos, si tenemos o no hambre, sed de justicia, si somos o no misericordiosos. La justicia, hermanos, hoy se cree que el hombre ha de tener libertad absoluta para hacer todo lo que quiera. El misericordioso, creen ellos, o los misericordiosos, creen muchos que es alguien que sonríe ante las transgresiones y la violencia de la ley y dice: no importa, sigamos adelante. Algunos creen que eso es ser misericordioso, pero no, eso no es verdad, hermanos. La misericordia es a veces tan mal entendida y a veces muchos la confunden con la indolencia. Me voy a explicar. Este tema ya lo he hablado, pero yo creo mucho en el ministerio de la repetición. Mire, hoy en día nosotros se nos trata de intolerantes por no aceptar las cosas que están sucediendo con los derechos de todos los lesbianos, homosexuales y pedófilos. Es algo asqueroso. Hace un momento conversaba con un hermano y le digo esto: es algo asqueroso que haya en los parlamentos de los países de Europa leyes puestas a discusión, escuche esto, para que se cambie la edad en la cual legalmente un adulto puede tener sexo con un menor. La edad era de 14 años y la quieren bajar. ¿Sí? En eso están. La quieren bajar de 14 años. O sea, no que se permita el matrimonio, pero cuando por ejemplo, si una chica accede y tiene 14 años y medio, ella dice: yo accedí, no hay problema. Pero ahora la quieren bajar. Eso es asqueroso. Eso es asqueroso. Pero cuando nosotros decimos que está mal, entonces somos intolerantes. Entonces lo que no debemos confundir es la misericordia, que ellos dicen que ellos tienen sus derechos y todo, y debemos ser misericordiosos también con ellos. No podemos confundir la misericordia con la indolencia, decir: bueno, el mundo es así, ¿qué importa? Que hagan lo que quieran, al fin y al cabo no es conmigo. ¿Esa es la posición de un cristiano? No, hermanos, no lo vamos a aceptar, así nos cueste lo que nos cueste. Yo les dije hace un par de años algo a ustedes,
y me mantengo en lo mismo, yo sé que yo soy repito mucho esto de que no estoy de acuerdo con que a nosotros se nos imponga derechos de los homosexuales. Lo he dicho y lo voy a repetir. Y no me importan las consecuencias, porque no me va a importar las consecuencias si estoy hablando la verdad de Cristo. Por Cristo tenemos que ponernos de frente. No vamos a admitir de que los derechos de los pervertidos pasen por los derechos y el estilo de vida del cristiano. No podemos permitir que esas cosas pasen. La misericordia o el ser comprensivos con otros no incluye que nosotros seamos indolentes y personas que nunca reaccionan ante los agravios que le hacen al Señor nuestro, a la santidad de nuestro Dios. Amén. Entonces, vayamos ahora bien al tema. Estuvo larga la introducción, ¿no? ¿Se imaginan cómo va a ser la prédica? ¿Qué es misericordia? Podríamos decirlo de este modo: es compasión además de acción. La misericordia es compasión más no me griten, acción. Compasión más acción. De modo que el cristiano tiene un sentimiento de compasión y además el cristiano también tiene su preocupación por la desdicha de los hombres. Esa desdicha de los hombres lo lleva a tener una ansiedad o un deseo profundo por aliviar la desdicha de otro, el dolor de otro. Misericordioso. Piense en esta situación: que usted tiene una persona a su merced. O sea, hay alguien que le hizo algo a usted. Porque ya comenzaron a reírse sin haber dicho yo nada. Piense que hay una persona que usted la tiene a su merced, usted le ha agredido a esa persona a usted de forma dura. ¿Y qué hay en su corazón? ¿Hay compasión o hay un espíritu de venganza? Levante la mano los vengativos. ¿O hay un espíritu de compasión y un espíritu de pesar? ¿O espíritu de bondad para sus enemigos en angustia? Un enemigo en angustia. Usted ve a su enemigo en angustia y usted ¿qué dice? Usted como es cristiano, seguramente usted dice, ahí ya se da cuenta. Así te quería ver. Y lo mal que le va a ir. Y ojalá que le vaya más mal todavía. Los que se ríen de algo se acuerdan. Eso decía mi abuelo. El que solo se ríe de sus picardías se acuerda. ¿Qué hay en su corazón cuando tiene la oportunidad de vengarse? También podríamos decir que la misericordia es compasión interna que dan como resultado actos externos. ¿Ok? ¿Está entendido qué es misericordia? A grandes rasgos. ¿Estamos entendiendo? No todos. ¿Ok? Hay un pasaje que nos ilustra claramente en la Biblia. Eso está, si quiere usted, no lo vamos a leer todo, pero está en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Usted encuentra ahí la historia del buen samaritano. Vemos que durante un viaje, un hombre samaritano se encuentra con alguien que ha caído en manos de ladrones. ¿Y qué hace él? Se detiene y cruza el camino para acercársele. Otros han visto al hombre, pero han pasado de largo. Algunos dijeron, ay, pobrecito. Y hasta lo robaron, pero siguen de largo. Quizás sintieron entonces esa compasión, pero no hicieron nada. Pero aquí un hombre que es misericordioso, siente pesar por la víctima, cruza el camino, cura las heridas, carga a este hombre maltrecho y enfermo y se preocupa de que lo atiendan.
Esto es misericordia. No quiere decir solamente sentir compasión, quiere decir un gran deseo, más un fuerte deseo, un esfuerzo por hacer algo para aliviar la situación de aquel que ha caído en desgracia. ¿Por qué tomamos este ejemplo? Mire, los samaritanos eran despreciados en ese tiempo. Eran personas que para el pueblo judío, escuche bien, para los judíos los samaritanos eran personas de menosprecio. No valían nada. Por lo tanto, este samaritano había recibido desprecio, menosprecio y hasta maltrato en muchas oportunidades de los judíos. Pero este hombre no se quedó con eso en su corazón. No pasó diciendo, ahí lo veo, no que usted es de mejor raza, ahora sálvese solo. No. ¿Qué hizo? Lo cargó, incluso lo llevó al mesón, dice la escritura, y pagó. Y si todavía falta, dijo él, todavía falta dinero, cuando yo vuelva a pasar, si gasta mucho en él, cuando yo vuelva a pasar, le pago. No hay ningún problema, yo le pago. Pero cúrelo, pero cuídelo, él ya lo había atendido. Él lo recogió, lo llevó. Ese es un ejemplo de la misericordia. ¿No fue lo que hizo Jesucristo con nosotros? Mira lo que Jesucristo hizo. Él se introdujo en el interior de la persona humana. Dios Padre se hizo hombre. Amén. Vino como hombre, viendo las cosas con ojos humanos, sintiéndolas con sentimientos humanos, pensándolas con una mente humana. Dios sabe cómo es la vida porque se introdujo hasta su interior más íntimo. Es tan verdad que usted y yo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros si es que hemos nacido de nuevo. Dios conoce su vida mejor que nadie. Otra cosa que he dicho muchas veces, Dios conoce sus pensamientos. Y para Dios sus pensamientos son ¿qué? Son como discursos. Entonces, Dios sabe si somos misericordiosos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. Entonces, veamos esto. El ejemplo perfecto y básico de misericordia y del ser misericordioso es que Dios envió a su propio Hijo a este mundo. Y la venida del Hijo es la mayor demostración de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Escuchen esto, Dios es misericordioso. Dios es muy misericordioso, ¿cierto? Mucho. No. Él es misericordia. No es que Él sea muy misericordioso, no, Él es misericordia. Y y Cristo no es misericordioso, el Padre no es misericordioso porque Él haya recibido misericordia, no, porque la misericordia nace en Él. Él es la fuente de la misericordia. Porque Él vio nuestro estado lamentable, vio el sufrimiento y a pesar de la violación de la ley que nosotros hicimos, eso fue lo que lo indujo a actuar. Vio que nosotros estábamos perdidos y dijo, hombre, voy a hacer misericordia con este. Es como el samaritano lo vio. Nosotros ofendimos a Dios. Los judíos ofendieron al samaritano. Pero en ningún momento tuvo en su corazón rechazo. En ningún momento Dios ha tenido rechazo por usted. Él lo ha amado antes de la fundación del mundo. Él nos amó primero. Y Él merece que usted y yo le demos respuestas a ese amor. Amén. Por eso Él se ocupó de nuestra condición. Dios se puso de nuestro lado, hermano. Esto es maravilloso. Yo no sé si usted lo entiende. Dios se puso de nuestro lado. Dios juega en nuestro equipo, hermanos. Aleluya. Esto debería alegrar el corazón de todos ustedes. Dios se puso de nuestro lado.
No porque nosotros lo mereciéramos, no porque nosotros hiciéramos algo para que Él tuviera misericordia de nosotros. Lo único que hicimos, y ya lo dije antes, fue poner frente a Él todo nuestro pecado. Es lo único que aportamos para nuestra salvación. Es lo único que aportamos para ser llenos de misericordia. Nuestro pecado. No tenemos nada más que darle. Nosotros no somos capaces de comprar nada. No tenemos con qué comprar. Estamos en bancarrota. No hay nada que podamos hacer. Su cuenta en el banco celestial está en rojo. Pero a Dios no le importa eso. Él pasó por alto sus pecados y ahora le dice: aprendan de mí que yo soy misericordioso. Amén. Esta es pues la definición aproximada de lo que significa ser misericordioso. Pero este versículo tiene cierta dificultad. Y es la segunda parte. Y dice que los que son misericordiosos, ¿qué? Alcanzarán misericordia. ¿Por qué ellos alcanzarán misericordia? Quizá no ha habido una bienaventuranza tan mal entendida como esta. Piensan así: yo soy misericordioso con la gente, con los demás. O piensan así: si yo soy misericordioso con los demás, entonces Dios lo será conmigo. ¿Piensan así? Soy misericordioso con lo más, por lo tanto Dios está obligado a ser misericordioso conmigo. No, pues realmente no es el significado de este versículo. Algunos piensan: si yo perdono, seré perdonado. ¿Cuántos piensan eso? Ok. Muchos creen que la condición para recibir el perdón de Dios es que antes hayan perdonado. Ahora bien, la mejor manera de enfocar este problema es verlo con dos afirmaciones paralelas. Vamos a ver dos afirmaciones bíblicas. La primera, está la conocida frase del Padre Nuestro, que dice que, hablando del perdón, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ay, todos llegan a la deducción: ah, claro, perdona porque yo perdono a los otros. Pero no es eso básicamente lo que dice la palabra. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces hay quienes interpretan esto en el sentido de que si uno perdona, será perdonado. Si no, entonces no lo será. Algunos no quieren decir el Padre Nuestro por esta razón. Dicen: si yo perdono, ok, yo voy a ir al cielo. Qué bueno, porque yo perdono, entonces Dios me perdona, yo voy al cielo. Pero algunos no quieren decir eso y dicen: pues si yo perdono a mi suegra, y entonces yo me voy al cielo. Pero si ella también perdona, entonces ella también va a ir al cielo. Entonces mejor no perdono para no encontrármela allá. Si yo perdono, si yo perdono a mi ex, y a ese se le da, o a esa se le da por hacerse la cristiana, y también perdona y me la encuentro allá. No, mejor no. A mi ex ni, lo único que lo quiero ver es allí en el ataúd, y yo sellarlo para que no se salga ni más. Ponerle clavos grandes a ese ataúd para que esté sinvergüenza. Con lo malo que es, hasta se levanta otra vez. Ok. Luego hay otra afirmación parecida en la parábola de los dos deudores en Mateo 18. Y ustedes conocen esa historia, espero yo. Un siervo cruel le debía a su señor muchísimo, muchísimo. Y entonces el señor le dijo: bueno, págame. Y el siervo no tenía el dinero, por lo que le pidió al Señor que le perdonara la deuda. Y el Señor tuvo misericordia de él y se la perdonó. Pero este siervo salió y fue a pedirle a un consiervo suyo que le debía una pequeña cantidad, que se la pagara inmediatamente. Bueno, el Señor le perdonó toda su deuda.
¿ven ustedes el paralelo con nuestras vidas? ¿Se dan cuenta ustedes? Aquí en este pequeño pedacito voy a parar por un momento para que ustedes se den cuenta de algo. ¿Cuánto les ha perdonado el Señor? Dios perdona todo. ¿Ah, no? Todo. Dios perdonado todos sus pecados. Oiga, todos deberíamos estar así saltando una patita de felicidad. Dios perdonó todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿cuántos de ustedes hoy no han perdonado? No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes hoy no han perdonado? Dejen de darse codazos allá, por favor. Si nosotros, escuche esto, Dios nos perdonó todo, pero nosotros vamos al que nos hizo una pequeña cosa. Nosotros, claro, la vemos la cosa más grande del mundo, pero si comparamos nuestros pecados con lo que le hemos hecho a la santidad de Dios, déjeme decirle que estamos en deuda, ¿o no? A no ser de que yo no esté predicando a humanos y le esté predicando solamente a angelitos, pues yo seré entonces el único que se quedará aquí. Pero creo que le estoy predicando a personas comunes y silvestres que han recibido redención en Cristo Jesús, que han recibido una vida nueva de gracia. ¿Por qué? Porque Dios les ha perdonado un montón de pecados. Pero si usted no puede perdonar hoy, usted no ha entendido realmente lo que es el perdón. Entonces este consiervo le rogó: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero no quiso escuchar, y mire este siervo malo que hizo, lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara el último centavo. Lo hizo meter en la cárcel. Yo le voy a preguntar algo. ¿A cuántos tiene usted metidos en la cárcel? ¿A cuántos ha metido usted en la cárcel? ¿A ninguno? ¿A cuántos han puesto una reja en su corazón y han guardado un nombre ahí? ¿Usted qué haría si alguien lo mete en un sitio oscuro, en una reja con rejas, y bien estrecho, húmedo, maloliente? ¿Usted qué haría? ¿Se queda calladito y dice: me tocó? No. Usted comienza a sacudir esas rejas. ¡Sáquenme de aquí! ¿No harían eso? Ok, y hasta pedirían: por favor, sáquenme de aquí, ¿no? Claro que sí. Pues cuando usted guarda a alguien ahí en esas rejas de su corazón, hay esa gente, hay algunos que usted tiene ahí guardados. No sé si 1 o 50, eso ya es asunto suyo, no me meto en sus problemas. Pero ese está gritando, así sea uno, va a hacer mucha bulla. Y cada vez que esa persona que usted tiene encerrada ahí en su corazón comienza a gritar, comienza a sacudir esas rejas, usted es quien siente. En otras palabras, el perdón le hace bien a usted, no al otro. ¿Y qué importa si el otro le va bien? Pues gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, yo estoy alargando mucho hoy, ni siquiera me han mostrado cuánto tiempo llevo este día. Pero no importa. Ustedes tienen paciencia, ¿cierto? Hoy les va a tocar tener misericordia conmigo. Entonces este consiervo le rogó: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero no quiso. Entonces otros consiervos, al ver esto, informaron al Señor. Al oír lo ocurrido, este señor llamó a este siervo cruel y despiadado y le dijo: muy bien, en vista de lo que has hecho, retiro lo dicho, ya no te perdono la deuda y a ti también te meto preso. ¿Cierto? Y bien hecho. Qué bueno, la venganza está primero. ¿Esa es la actitud del cristiano? No.
lo que pasa y lo que quería contarles es que esa porción bíblica dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus hermanos, a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Ante esa afirmación de la palabra de Dios, volvemos a oír lo que dicen algunos. Bien, ¿acaso estas palabras no enseñan con claridad que Dios me perdona solo cuando yo perdono a otros? ¿Creen que es así? Me sorprende realmente, de verdad, hermano, me sorprende que algunas personas lleguen a esa conclusión o interpreten la palabra de Dios de esa manera. Y me sorprende por dos razones. La primera, si fuéramos a ser juzgados así, sin duda que ninguno de nosotros sería perdonado, ni nadie llegaría jamás al cielo. Si aplicamos esa regla del perdón, nadie es salvo, nadie llega al cielo. Si hay que interpretar el pasaje en ese sentido, en ese sentido literal, entonces el perdón es imposible, porque ninguno de nosotros está dispuesto a perdonar. Sorprende realmente que haya personas que piensen así sin darse cuenta de que al hacerlo así se condenan a sí mismos. ¿Entienden eso? Se condenan a sí mismos, pues si es por esa regla de que perdono y si no perdono. La segunda razón es todavía más notable. Si hay que interpretar así esta bienaventuranza y estos pasajes paralelos, entonces debemos suprimir toda la doctrina de la gracia y borrarla del Nuevo Testamento. ¿Saben qué es gracia? ¿Qué es? Amor inmerecido. Si fuera solamente porque si perdono o no perdono, ¿me están entendiendo ahora más? No está de por medio el perdón. Nosotros no, escuche esto, nosotros no somos salvos solamente por perdón, somos salvos por gracia. ¿Y qué es gracia? Por amor inmerecido. El perdón sí lo hemos recibido, pero el perdón fue consecuencia, pudo ser posible porque Dios vio nuestra condición y no le importó nuestra condición, sino que solamente derramó todo su amor en nosotros a través de sacrificar a Cristo Jesús en la cruz. Entonces, si todo lo tomamos de forma literal, la gracia sería imposible. Nunca podríamos volver a decir que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por nosotros mismos. Nunca debemos volver a leer estos pasajes maravillosos que nos dicen que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. ¿Dónde se queda el que yo doy o me das? Cristo no, a Dios no le hemos dado sino nuestro pecado. Ya lo he dicho 3 veces hoy. Por lo tanto, hermanos, si Dios estaba reconciliando en Cristo a todo el mundo, todos, hermanos, todos estos pasajes deben desaparecer, porque entonces no hay gracia. No hay nada que podamos hacer. Es la gracia, es no importando el daño, vamos a darle al otro lo que merece, no conforme nuestros deseos, sino conforme el deseo de Dios, que nosotros tengamos misericordia. Amén. Una vez voy a decir algo más. La escritura, como ven, se dan cuenta, van a darse cuenta de algo. La escritura debe interpretarse con la escritura. Yo no puedo sacar ese versículo de los perdones aparte de la gracia. La gracia está aquí y el perdón está aquí. Nosotros debemos buscar una armonía cuando estudiamos la palabra de Dios. Ninguna doctrina puede agredir a la otra o agredir a la otra. Yo no puedo hablar solamente de perdón sin gracia. ¿Ok? Nuestro Señor dice en realidad que solo recibo perdón de verdad cuando estoy verdaderamente arrepentido. El viernes comenzamos un pequeño estudio sobre el arrepentimiento. Y yo recibo perdón no cuando yo perdono, sino cuando yo me arrepiento. Amén. Estar verdaderamente arrepentido significa que me doy cuenta de que nada merezco más que castigo.
y que si recibo perdón, se debe, escucha esto, se debe por completo al amor de Dios, a su misericordia y a su gracia y nada más. Espero que les esté quedando claro esto en este día. Mas también quiere decir que si estoy de verdad arrepentido, me doy cuenta de mi posición delante de Dios y de que recibo perdón de esta manera. Entonces, por necesidad, escuche esto, por necesidad perdonaré a los que me ofenden. Necesito, ya después de haber entendido el perdón de Dios, ya en mí no es algo que me da, que me cause esfuerzo, sino que si yo tengo claro el perdón de Dios, de dónde Dios me sacó, entonces podré perdonar a otros. Amén. Entonces yo, cuando me doy cuenta, que soy pobre en espíritu, yo me doy cuenta de que en mí no hay justicia. Me doy cuenta de que ante Dios y su justicia para nada valgo. ¿Ok? Nada puedo hacer. No solamente esto, lloro por el pecado que hay en mí. He llegado a la conclusión como resultado de la acción del Espíritu Santo, de que en mi corazón, escuche esto, el Espíritu Santo me permite ver cuando yo estoy en esa condición anterior, cuando estoy en esta condición no, frente a este sermón del monte, he llorado y, todo esto, y tengo sed de justicia y hambre de justicia. Entonces llego a la conclusión de que mi corazón está corrompido. Que mi corazón está corrompido. Es como si me estuvieran pasando un escáner y ahí se da uno cuenta espiritualmente cómo está. Nos damos cuenta que por muy buenos que digamos que somos, nuestro corazón no está, escuche esto, no está a la altura que debería estar. Mi corazón está corrompido. Y yo, ¿cómo sé esto? Voy a tomar un ejemplo más al apóstol Pablo, cuando dice en en Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos de ustedes se han despreciado a sí mismos? Delante de Dios, me explico. Delante de Dios. Porque uno puede sentirse despreciado o menospreciado delante de los hombres, pero eso no es más que el fruto de complejos en la vida de uno. Tal vez uno está complejado porque uno es negro, blanco o verde. Complejos pueden haber y uno puede sentirse menospreciado. Incluso hay gente que lo puede menospreciar a uno, gloria a Dios por eso. Pero me estoy refiriendo a la parte espiritual, a la parte dentro de su ser, en el pecado de su alma, de su corazón. Frente a Dios, ¿se ha sentido usted despreciable? ¿Cuántos hemos dicho: Señor, yo me siento sucio delante de ti? Padre, yo me siento sucia delante de ti. No merezco nada, Señor. Soy lo peor de lo peor. A veces uno se pone a estudiar la Biblia y dice: Señor, soy lo peor. Por más de que uno crea que está haciendo las cosas bien. Pero delante de Dios es necesario que nosotros nos sintamos humillados, hermano. Realmente esa humillación levantará nuestra vida. Entonces, el hombre que está entendiendo lo que es misericordia, desea realmente verse libre de la vileza que hay en cada uno de nosotros. Uno desea ya no ser igual. También muchos hemos dicho: Señor, ya no quiero ser igual. Yo creo que recuerdo una alabanza de hace unos años: renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Y hasta lloramos con eso, ¿no? Cuando nosotros tenemos conciencia de la misericordia que Dios ha tenido por nosotros, entonces nadie puede ofenderme, nadie puede ni siquiera decir algo que me parezca odioso. Yo sé que esas personas necesitan algo, y necesitan algo que yo ahora tengo. ¿Se dan cuenta de eso? Lo importante
es lo siguiente. Lo importante es que nosotros realmente tengamos conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando eso se despierta en nuestra vida, podremos ver a los otros con ojos de cristiano. Los vamos a ver a los demás como incautos, como víctimas y esclavos del pecado y de Satanás. Lo vemos como, sus acciones las vemos como el resultado de la contaminación del mundo. No llegamos a verlos simplemente, no simplemente como hombres que nos desagradan, sino como hombres y personas que merecen que nosotros nos compadezcamos de ellos. Amén. Podernos compadecer de ellos. Los llegamos a ver como seres a quienes se gobierna el príncipe de este mundo, como seres que todavía están donde yo estaba antes y donde todavía estuviera si no fuera por la gracia de Dios. Todavía estuviera ahí donde ellos están si no fuera porque Dios tuvo misericordia y me aplicó gracia sobre mi vida. Todavía estuviéramos en el fango, todavía estuviéramos en el basurero, todavía estuviéramos en la esclavitud del pecado si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros. Por eso cuando veamos a los otros es digno de que también tengan misericordia de parte nuestra. Es muy bueno recibir misericordia. ¿Cuántos están contentos de recibir misericordia? ¿Y cuántos están contentos de dar misericordia? ¿Así? Entonces acuérdese de los que tiene ahí encarcelados. ¿Está seguro de que quiere dar misericordia? ¿Está seguro entonces de que quiere perdonar a los que ya le ofendieron? ¿O va a seguir pensando en la suegra o en el ex o la ex? ¿Va a aplicar la misericordia o se la va a guardar para usted solito? ¿La va a poder dar? ¿Qué le detiene para ser realmente un genuino cristiano? Usted y yo entonces, hermanos, debemos ver a los hombres como Cristo los vio. ¿Qué hizo el Señor en la cruz? ¿Qué dijo? Padre, mátalos porque me están haciendo daño. Perdónalos. ¿Qué dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado? ¿Qué dijo él? Padre, todo lo que me hacen, escríbelo y cuando llegue, dale duro. ¿Dijo eso? No. No les tomes en cuenta sus pecados contra mí, Señor. Lo hacen porque no te conocen, porque están locos, porque no tienen una locura, están totalmente endemoniados, invadidos, contaminados por el odio, por el pecado, por las modas del mundo. Por eso no, Dios, no les tomas en cuenta lo que están haciendo en contra mía. Dios quiere que usted y yo seamos o lleguemos a ser así, que no tomemos en cuenta lo que nos hacen. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. No saben lo que hacen. No te conocen, mi Dios. Debemos sentir entonces piedad por todos los esclavos del pecado. Así debe ser nuestra actitud hacia la gente, hacia la suegra y hacia el ex. ¿Cómo nos comportamos si alguien nos difama? Si alguien habla mal de nosotros, cuando levanta falsos testimonios. Debemos sentir compasión con las personas que incluso nos miran mal. Hay unas personas que parece que se levantan comiendo alacranes. Yo podré hacer todo esto. Yo podré darle algo a estas personas necesitadas si sé que donde yo estoy se lo debo a la misericordia y a la gracia de mi Señor. Amén. Porque cuando caigamos en cuenta, hermanos, de que nosotros, a pesar de que hemos recibido misericordia, todavía necesitaremos más misericordia. ¿O cuántos creen que ya no necesitan más misericordia?
Todos necesitaremos misericordia. No cabe duda, hermanos, de que necesitamos misericordia. Y una cosa debe quedar clara en esta mañana. Lo que a mí me hace misericordioso es la gracia de Dios. No hay otra cosa. Si no soy misericordioso, hay una sola explicación. Nunca he entendido la gracia y la misericordia de Dios. Sigo todavía en mis pecados, en mis delitos. No he recibido perdón. Por eso es importante que cada uno hoy se examine a sí mismo. No les pregunto, mis hermanos, qué clase de vida llevan. No les pregunto si hacen esto o aquello. No les pregunto, si tienen un cierto interés en el reino de Dios. No les pregunto siquiera si ustedes quieren trabajar en la iglesia. Solo les pregunto esto: ¿son misericordiosos? ¿Tienen compasión por los pecadores, incluso cuando los ofenden a ustedes? ¿Tienen compasión por todos los que son víctimas del mundo, de la carne y del demonio? Hoy nos resuena una campana aquí en nuestra mente. Yo no sé si usted lo ha podido notar, pero hay una campana que nos está diciendo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No es cuánto me das para yo darte, sino cuánto realmente necesitas. Porque yo, entendiendo que ahora lo tengo todo, aunque parezca que no tengo nada, yo de gracia daré lo que de gracia he recibido. De gracia hemos recibido misericordia. De gracia hemos recibido perdón. De gracia hemos recibido vida nueva. De gracia hemos recibido promesa eterna. Por lo tanto, de gracia debemos dar. ¿Cuántos de ustedes tienen eso en su corazón ahora? ¿Pueden entenderlo? ¿No todos lo entendieron? ¿Lo pueden entender? Que la misericordia en nuestra vida es de gracia para dar de gracia. Tal vez haya sido reiterativo con lo de la suegra y el ex, pero tal vez no es un amigo, un compañero de trabajo, un hermano incluso, o cualquiera cercano. Esa persona necesita misericordia. Usted y yo necesitamos misericordia cada día de nuestra vida. Si la misericordia no está presente, usted no es cristiano. Aunque le duela. No lo que le estoy diciendo, sino que aunque le duela, debe dar esa misericordia. Porque si vamos a hablar de dolor, no hay momento más triste. Escuche esto, con esto termino. No hay momento más triste en la historia de la humanidad. No hay momento más doloroso en la historia del mundo, de la creación, que el momento en el que el Padre ni siquiera pudo mirar a su propio Hijo, aquel en el cual Él tenía complacencia, aquel perfecto. Yo he contado esto antes.